solo grazie per tutto e per sempre. Grazie a te. Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar entre todos ustedes en este lugar. Le quiero dar muchas gracias a mi querida hermana Blanca por su cariño y su apoyo, por su invitación. Quiero saludar muy especialmente al padre Ivo y a Magdi, que vienen de Croacia y que son viejos amigos míos, y me alegra mucho poder encontrarme con ellos aquí en Madrid y compartir este momento de reflexión, de retiro, este momento de Jesús. El tema del retiro, como ustedes lo saben, es Jesús está vivo. Como yo pues nunca preparo estas reflexiones, me abro al Espíritu Santo para que esa vida de Jesús se haga una realidad en cada uno de nosotros, toda nuestra vida, pero especialmente en este momento que estamos acá y que el Señor nos ha cuartelado como su ejército para fortalecernos, inspirarnos, prepararnos. Le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra, donde nos quiera llevar, para que en esta palabra comencemos. Les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 19, la razón de su apología. Desde hace rato estaréis pensando que nos estamos justificando ante vosotros. En la presencia de Dios, en Cristo, estamos hablando, y todo, queridísimos, para vuestra edificación, porque temo que cuando llegue no os encuentre como yo quisiera, y vosotros no me encontréis como quisierais, que haya quizá contiendas y envidias, iras, rivalidades, maledicencias, murmuraciones, engreimientos, sediciones, que al llegar de nuevo mi Dios me humille entre vosotros y tenga que llorar por muchos de los que antes pecaron y no se convirtieron de la impureza, fornicación y lascivia que habían cometido. Palabra de Dios. Pues para nosotros es un gran desafío el poder decir Jesús está vivo, porque las palabras pueden envolver esta realidad, pero el corazón, quién sabe, ¿no? Y la realidad de un Jesús vivo en nuestro corazón solo se demuestra con un corazón lleno de gozo, lleno de paz y lleno de esperanza. Si no tenemos eso, Jesús no está vivo en nosotros, porque la vida de Jesús en nuestro corazón es la plenitud de la esperanza, del gozo y de la paz, a pesar de todas las circunstancias de la vida temporal. Porque nosotros somos llamados a ser testigos de la esperanza en medio de las tormentas de este mundo. Es muy fácil ser testigo de la esperanza cuando todo nos sonríe en la vida, pero precisamente el testimonio del cristiano más grande es en el momento de su martirio. Ahí es cuando se conoce cuán vivo está Jesús en el corazón del hombre. Hoy vivimos en un mundo que cada vez se nos demuestra más con la furia del demonio. El demonio está furioso. Hay una lectura en el libro del Apocalipsis que nos comparte San Juan. Ustedes saben que ese libro está escrito afuera del tiempo, porque es durante un éxtasis, y eso no está en el tiempo. Luego, la Iglesia, con la sabiduría que el Espíritu Santo le da, puede localizar de repente algunos eventos en el tiempo humano. Pero San Juan escucha una voz que dice: «Ay de la tierra y del mar,
porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Ahora entendemos que en la encarnación de Jesús comienzan los últimos tiempos. Mucha gente habla, ¿será que estamos en los últimos tiempos? Y uno se pregunta, ¿será que no han leído el Evangelio? ¿No? Si en los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús se encarnó. Por eso la palabra dice, en la plenitud de los tiempos el Padre envió a su Hijo. O sea, estamos en el final de los tiempos desde hace más de 2000 años. San Pedro nos ayuda mucho cuando dice, para Dios un día son como 1000 años como un día. Eso quiso decir, ustedes ni se preocupen de tratar de comparar el tiempo de Dios con el tiempo humano. No tiene relación, para nada. Por eso San Pablo habla durante su tiempo entre nosotros de que el Señor ya venía. Porque claro, la añoranza del cristiano es el regreso del Señor, si eso está tatuado en nuestro corazón. Nosotros nacemos con la urgencia de que el Mesías regrese, pero no para que castigue a los malos, como hay tanta gente que irresponsablemente dice, ojalá que viniera hoy el Señor para que acabe con toda esta maldad. Y no se dan cuenta que lo que están diciendo es para que acabe con todos estos malos. Y resulta que esos malos son aquellos que el Señor nos mandó a pescar. Entonces, ¿qué tal que uno mande a que eliminen la pesca? El Señor nos mandó a pescar almas. Nosotros denunciamos el pecado, pero no al pecador. Entonces, ojalá que el Señor le dé la oportunidad a la humanidad para que se salve. La prueba está que el ángel de Fátima, cuando le enseña a los pastorcitos a orar, dentro de las oraciones que enseña sobre la salvación de los más necesitados de su infinita misericordia y dice, Señor, lleva todas las almas al cielo. Esta es una oración que nos enseñó el cielo. Nos damos cuenta que nuestra pesca es de almas y de todas las almas de toda la humanidad. Así de que, pues yo no puedo decir, ven ya Señor para que acabes con toda esta maldad. No, lo que tenemos que decir es, Señor, ten misericordia. Ya el tiempo de su regreso, solo Dios lo sabe y ya no lo ha advertido. Por eso, el cristiano que está pendiente de todos estos acontecimientos, simplemente se está escapando de su santificación. Hay mucha gente pendiente de cuándo termina el mundo, cuándo sale tal mensaje, cuándo pasa tal cosa. Esos son como los turistas y curiosos religiosos, muchos de ellos terroristas religiosos, que están viendo a ver cómo va a caer el cometa y va a destruir a todos, o cómo se va a acabar todo, y en qué momento va a salir la guerra que va a acabar con todos. Y todo este terrorismo religioso es parte de un espíritu autodestructivo que no tiene nada que ver con Cristo. Esto se hizo muy fuerte con las sectas, especialmente los puritanos en el Reino Unido y luego en América. De ahí salen los evangélicos, pentecostales, toda esa gente con estos mensajes de terror. Desafortunadamente, esto contaminó al catolicismo y hoy en la iglesia nuestra hay mucho terrorista religioso. Yo le digo a la gente, Jesús está vivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ¿a qué le vamos a temer si el Señor está vivo? Eso es lo que el Señor les insistía a los apóstoles cuando estaba dormido en la barca y lo despertaron. Eso es lo que el Señor insistió siempre, ¿de qué se preocupan ustedes si yo estoy con ustedes? Dice, la Virgen de Guadalupe le decía a Juan Diego, ¿por qué temes si yo estoy contigo? ¿No? Y siempre eso es lo que el cielo nos dice a nosotros. Por eso, todo el que viene a sembrarnos miedo no viene de Dios. La prueba está que siempre que hay una aparición de la Virgen, siempre que aparecía Jesús resucitado, durante esos 40 días les aparecía a los apóstoles y como Él estaba transfigurado, muchas veces no sabían que era Él y siempre decía, no temáis, soy yo. Lo mismo ha dicho la Virgen, lo mismo los ángeles cuando han aparecido, no temáis.
Y esto es muy importante tenerlo claro. Jesús está vivo en mi corazón. Eso quiere decir, no temáis. Por eso, todo lo que venga y nos traiga miedo, no viene de Dios. Pero hoy en la iglesia hay mucho terrorista. Precisamente, y hay gente que utiliza todos los mensajes de la Virgen. Mire, tenemos mensajes muy radicales como la Salet. Tenemos mensajes como Nuestra Señora del Buen Suceso en la aparición de Quito a Sor Mariana. Y estos mensajes son mensajes de advertencias. Las advertencias de la Virgen de Fátima, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que apareció ella y advirtió: si la humanidad no cambia, vendrán cosas peores. Pero esto no era un mensaje de fin del mundo ni de nada más que una advertencia al pecador. Y todos sabemos que la iglesia nos enseña: si yo vivo en desobediencia a Dios, cosas terribles me pueden pasar. Miren que Jesús sana a un enfermo, a un paralítico lo sana. Y le dice: estás sano, vete y no peques más, o cosas peores te pasarán, le dice Jesús. Entonces nos damos cuenta que el mismo Mesías nos confirma que cuando nosotros voluntariamente entramos en una vida de pecado, las consecuencias pueden ser terribles. Ahora, el apóstol en un momento dado nos explica que a veces los sufrimientos vienen por voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la voluntad humana no es la fuente de nuestro sufrimiento, eso quiere decir que es un moldearnos, un purificarnos, un prepararnos. Un ejemplo claro de eso es, antes de la pasión de Cristo, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso al Padre para pasarte por el cernidor. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por eso, ve a testificarle a tus hermanos. Pedro, un hombre bueno, Pedro no había hecho nada malo, pero el Padre le dio permiso al diablo para pasarlo por el cernidor. Muy poco tiempo después de eso, lo negó 3 veces. Y Pedro lloró el resto de su vida por eso. Pero entendamos, ¿se dan cuenta que no fue nada malo que hizo Pedro? Es que el diablo pide permiso para probarnos. Nosotros vamos muy contentos para el cielo. Y de repente, retén. Y aparecen un poco de peludos ahí del infierno y dicen: ¿para dónde vas? Dice: voy para el cielo. Ah, ¿sí? ¡Pum! Peaje, ¿no? Y viene la prueba. Una prueba no por haber hecho nada malo, sino por ir camino al cielo. Y ese es nuestro camino, es el destierro. Tenemos que acordarnos de esto. Hay mucha gente que se olvida que estamos en el destierro, porque se enamoran de este mundo temporal. Y entonces aquí siembran sus esperanzas, aquí tienen su encanto, aquí está su tesoro. Y eso no es un pecado, es solo que es imperfecto y no es conveniente. Como dice San Pablo, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y una de las cosas que no nos conviene es apegarnos al mundo temporal. Nosotros debemos ser excelentes administradores del mundo temporal. Debemos administrar con perfección nuestras relaciones humanas. Yo amo a mi prójimo, yo amo a mi familia de sangre, a mis amigos, pero no los poseo y tampoco tengo miedo de que se mueran, porque estas no son propiedades mías. Esto es un don de Dios. La vida es un don de Dios y todo es para glorificarlo a Él. Y por lo tanto, si yo poseo las cosas que Dios me da, estoy glorificándome yo a mí mismo, que se llama idolatría. Y ahí no puedo caer. Entonces, lo que Dios nos llama a hacer es a ser muy buenos administradores, siempre, siempre conscientes de que estamos de paso. Somos peregrinos. La palabra más perfecta para nuestra vida terrenal es peregrino, peregrino. Y más vale que seamos peregrinos del amor, que llevemos el amor de Dios, porque de lo contrario, este peregrinar no nos lleva al cielo. Entonces, si tenemos en cuenta
que para que nosotros podamos testificar a un Jesús vivo en nuestra vida, tenemos que estar seguros de que ese Espíritu de Dios es el que actúa en todo en nosotros, todo el tiempo y bajo toda circunstancia, sin importar cuál, especialmente cuando las circunstancias son adversas. Porque, como decía hace un momento, fácil es testificar con alegría cuando todo está bien. Pero vamos a testificar con esa misma alegría cuando todo está al revés. Esa es la prueba grande, ¿no? Y hoy este mundo nos desafía. Ustedes se dan cuenta, nada menos aquí donde estamos, están atacando la cruz que está acá y la quieren tumbar. Yo vengo de un pueblo aquí cerca a Jerez de la Frontera, donde tenían una cruz en la puerta del convento Las Carmelitas, en Aguilar de la Frontera. Y ahí estuve dando un retiro hace 2 días. Esa cruz la tumbaron, la alcaldesa la tumbó y la botaron a los escombros. Y llevaron no sé cuánto tiempo luchando contra esa cruz y finalmente la tumbaron. Y bueno, nosotros tenemos que tener algo claro. Este mundo está bajo el reino de Satanás y Jesús no los reveló. Él dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y el diablo en las tentaciones a Jesús en el desierto, en una de ellas se lo llevó a una montaña, le mostró todos los reinos del mundo y dijo algo que para nosotros debe ser muy importante de poner atención. Y es, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Está hablando de todos los reinos del mundo. Y ustedes ven que en la iglesia hay mucha gente que uno no sabe de dónde aparecieron, pero son como los reporteros del demonio, porque viven preocupadísimos de lo que están preparando los masones, que la marca la bestia, que el control mundial, que quién sabe cuántas cosas. Y yo digo, ¿quién será la guía de esta gente? Si en el Evangelio usted no ve ni un solo pasaje de Jesús preocupado por los romanos. Y los romanos tenían esclavizado a sus judíos. Ustedes saben que cuando Jesús estaba entre nosotros, en ese estado humano, como se presentó en encarnación, Él tenía a todo su pueblo esclavizado por los romanos. Y no hay una sola palabra del Señor que diga, no se preocupen de esos romanos, que yo los voy a ayudar, yo voy a acabar con esa gente, yo los voy a quemar. Eso, ¿cómo se atreven a esclavizar al pueblo de Dios? Esos romanos no pueden hacer eso. Jamás. Jesús nunca se preocupó por el orden mundial que había en el Imperio Romano. Jesús nunca preocupó a los judíos de que los iban a marcar con el número tal. Jesús nunca les trajo este tipo de argumentos al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un Evangelio de vida eterna. Porque el Evangelio nos enfoca a nosotros a mirar después del horizonte de este mundo temporal. Y Jesús quiso que nosotros aprendiéramos a ser personas espirituales, que quiere decir personas que no somos solamente terrenales. Yo le pongo un ejemplo a la gente. Usted trae agua para que el sacerdote la bendiga, y esa agua es natural, es una criatura inferior, es natural. Una vez que el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural, hasta el punto que quema demonios, porque cada gota tiene el Espíritu Santo. Ahora, usted trae un niño o trae cualquier ser humano a bautizar, y viene un ser plenamente racional, carnal, y lo trae, y una vez que está bautizado, ya es un ser sobrenatural. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, durante su vida pública, comienza a preparar a ese pueblo para que reciban el don sobrenatural, para que reciban la transformación que trajo. Por eso Él decía, vine a traer un fuego, y cómo quisiera que todo estuviera en llamas ya. Él hablaba del Espíritu Santo que traía, el que nos ha dado. ¿Y qué sucede?
que todo lo que Él enseñó era para preparar esos corazones tan humanos, tan terrenales, tan carnales, para que recibieran el don del Espíritu y pudieran elevarse a una vida eterna desde ahora. Porque nosotros tenemos en la iglesia las primicias de vida eterna en la liturgia. Ustedes saben que la Eucaristía es nuestra primicia de la Santa Jerusalén. Cada que consumimos ese cuerpo y esa sangre, entramos en el reino. En plenitud estamos, participamos en la misa. ¿Y dónde estamos? Estamos en la ciudad de luz. Ahí estamos. Y por esa razón nosotros hemos sido invitados a vivir una vida sobrenatural. Ya no somos criaturas netamente naturales, somos sobrenaturales. Y nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje sobrenatural para que ese Jesús esté vivo de verdad en nuestro corazón. Por eso, toda esta basura de preocupaciones sobre lo que está planeando el masón, lo que está planeando el nuevo orden, lo que está planeando todo eso, son distracciones del mismo demonio que nos quiere preocupar de las cosas del mundo. ¿Acaso esa debe ser nuestra preocupación? La preocupación nuestra son las cosas de arriba. Por eso la palabra dice: preocúpate por las cosas de arriba, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás llega por añadidura. Así de que allá es donde debe estar elevado nuestro corazón hacia Dios. Y por eso el Evangelio es nuestra más grande guía. Y el Evangelio nos enseña la vida eterna. En ningún momento Jesús está preocupándonos. Miren, si Él mismo dice: ¿de qué se preocupan ustedes? ¿De qué van a comer o qué van a vestir mañana? Miren ustedes los pájaros en el campo. Y miren, y nos pone todos sus ejemplos. Y al final cierra diciendo: a cada día con su afán. Y esta es una enseñanza demasiado importante. Y nos pone ejemplos muy radicales. Ustedes se acuerdan del hombre que tenía toda esa abundancia de cosechas y que se puso a construir esos graneros grandes para poder almacenar todo lo que tenía, y el Señor se lo llevó esa noche, ¿no? Y esto es ¿qué? ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es: nosotros no debemos preocuparnos de lo que el mundo hace, lo que pasa en el mundo y lo que el diablo planea con este mundo. Nada bueno planea. Nosotros debemos preocuparnos por llegar a la casa del Señor. Ese es nuestro destino. Y debemos preocuparnos por llevar muchas almas a Dios. ¿Cuál es nuestro capital cuando morimos? ¿Cuál es nuestro capital? Nuestro capital son las almas que pueden estar presentes ante el tribunal del Señor el día que comparezcamos y que puedan decir: yo conocí a Jesús por este señor, por esta mujer. Eso es lo más importante. ¿Cuántas almas pueden decir que conocieron a Dios por nosotros? Porque si nosotros fuimos enviados a ser pescadores de almas, ¿dónde están? Cuando el Señor nos llame, nos va a decir: ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? Y hay algo importante. Ustedes saben que todos nosotros tenemos un ángel guardián. El ángel guardián es un espíritu de luz. Ese espíritu de luz comparte su luz con aquellos que aman. Si yo amo a mi prójimo, el ángel de mi prójimo me paga con luz. Por eso, al final de esta vida, yo tendré tanta luz como haya amado. Esa es la cantidad de luz que tengo. Y por eso, nuestro trabajo es buscar esa luz todo el tiempo, que solo se consigue con el amor de Dios. Y el amor que damos, no el que recibimos, el que damos. Por eso, en el día en que nosotros nos despertemos a una iluminación de conciencia plena, que es el momento en que le damos el fiat a Dios para nuestra verdadera conversión. Ustedes saben que el santo dice: Dios que te creó sin ti, no te puedes salvar sin ti. ¿Y qué sucede? Que ahí hay algo muy importante que no podemos olvidar.
nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. ¿Y cómo la sometemos? Tenemos que darle el fiat, el sí a Dios. Porque miren, María es quizás la columna más grande del fiat más grande, que es el fiat al arcángel San Gabriel en la encarnación del Mesías. Ese fiat, ese sí, es para nosotros la más grande escuela, porque para que nosotros podamos entrar en la plenitud de un Jesús vivo, tenemos que decirle sí al Señor, y ese sí tiene que ser el sí de nuestra santidad. Si nosotros no le damos el sí a nuestra santidad, si nosotros no le damos el sí a perdonar, no damos el sí a tener tolerancia, compasión, paciencia, caridad, no estamos entrando en el reino y no estamos convirtiendo el corazón hacia Dios, y por lo tanto Jesús no está vivo en nuestro corazón, no puede estar. Por eso es tan importante que nosotros revisemos nuestra voluntad humana y descubramos si verdaderamente la hemos sometido. Ustedes se sorprenderán. Pregúntenle a la gente que conoce, que son católicos, si alguna vez en la vida se han arrodillado y desde el fondo de su corazón, de su alma, de todo su ser, le han pedido la santidad a Dios. Y se sorprenderá lo poco que se ha hecho de eso. Además, mucha gente hasta se impacta. Ya empiezan a decir, no, pero no es para tanto, espérate, ¿no? Porque es como una muerte. Ustedes saben que la santidad es la muerte a sí mismo. Eso es la santidad. Porque ¿cómo entró la muerte al mundo? Cuando la serpiente le dijo a Eva que si comía de esa fruta sería como Dios. Y como nosotros no podemos ser como Dios porque Dios es el único que es, entonces morimos, entró la muerte al mundo. Para poder entrar a la vida y poder decir Jesús está vivo en mí, o sea, tengo vida, porque ya no estoy muerto como estaba antes de la encarnación del Mesías. Para eso tengo que haber muerto a mí mismo. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. ¿Eso qué quiere decir? Ya murió al pecado original y dejó que la vida entrara. Porque el pecado original me hace creer que yo soy. Y ustedes se dan cuenta que este mundo todo es acerca de yo soy. Miren todas las técnicas de control mental, miren todas las filosofías paganas de Oriente, el hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, todos los ismos que llevan al abismo. ¿Esto qué quiere decir? Todas esas filosofías son realización personal, pensamiento positivo, es el encuentro con sí mismo, es el nirvana de nuestro ego, de nuestro yo. Todo es yo, la muerte, porque yo no soy. Cuando Dios le revela su nombre a Moisés desde la zarza ardiente, le dice, mi nombre es Yahvé. Y le explica qué quiere decir ese nombre. Dice, quiere decir yo soy. Eso es lo que quiere decir Yahvé, yo soy. Y agrega, el único que es. Entonces, si Dios es el único que es, ¿quién soy yo? Yo soy el que no es. Para que yo sea, Él tiene que ser en mí. Por eso San Pablo testifica eso. Ya no soy yo el que vive. Claro, San Juan Bautista dice, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y toda esta enseñanza siempre en las reglas de perfección de la Iglesia se dice, hay que morir a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Hay que morir a ese yo soy. Porque tan solo hay uno. Para que tengamos vida en nosotros, para que Jesús esté vivo en nosotros, nosotros tenemos que aceptar que Él es el que es y que yo no soy. Nada soy. Por eso San Pablo, que no creo que haya nadie que describa más perfectamente nuestra naturaleza, cuando dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No hay nada más perfecto que eso. Eso es lo que somos, vasijas de barro que llevan el tesoro, el Espíritu Santo. Yo le digo a la gente, mire, si usted tuviera un momento perfecto, aquí en este instante,
le aseguro que vería algo increíble. Encima de cada una de nuestras cabezas hay una lengua de fuego. Ustedes saben que en Pentecostés llegaron las lenguas de fuego sobre los apóstoles. Lo mismo llegaron sobre nosotros el día de nuestro bautismo. Esa lengua no se va. Es más, esa lengua testifica ante el tribunal del Señor sobre nuestra vida. Por eso tenemos que vivir a la altura del fuego que ha sido derramado sobre nosotros. A esa altura debemos vivir. Nosotros debemos ser el incendio del amor de Dios en este mundo, porque tenemos el fuego para iniciar ese incendio. Y eso es lo más importante. ¿Cuánto está quemando la llama que llevo? ¿Cuánto está incendiando esa llama? Es muy común en el católico de hoy que tenga su llama bien tenue, porque tiene el respeto humano tan grande que le da miedo que esa llama se encienda al nivel que debe estar, porque no quiere quemar a nadie, porque su amor, su respeto humano es más grande que la llama. Y esto es quizás la derrota a la misión para la que nacimos, la derrota más grande, porque es la timidez espiritual, que es algo espantoso. Es terrible, porque eso atrofia la misión para la cual fuimos enviados. Todos tenemos una responsabilidad muy grande, y la responsabilidad es asegurarnos de llevar ese fuego por todas partes donde vamos. No hay ningún lugar accidental donde estaremos, a no ser de que estemos en pecado mortal. Si estamos en pecado mortal, siempre estamos donde no debemos, haciendo lo que no debemos, en el momento que no debemos. Si estamos en gracia de Dios, siempre estamos donde debemos estar, haciendo lo que debemos hacer y en comunión con la voluntad de Dios. Qué lindo que es eso. Y en ese caso, vivimos en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan. Y la confirmación de que Dios tiene un plan la podemos ver en el Evangelio con claridad en más de un pasaje. Uno de ellos es las bodas de Caná. Ustedes saben que ese diálogo de María con Jesús en las bodas de Caná es un diálogo que tiene de todo menos de un diálogo natural. Es un diálogo totalmente sobrenatural, incoherente para el ritmo normal de un diálogo. La Virgen le dice a Jesús, ni la Virgen ni Jesús eran los que habían invitado a esa boda, porque esa boda no era nada que ellos hubieran organizado. Ellos eran huéspedes ahí. Y la Virgen le dice, se acabó el vino. Eso es incoherente. ¿Qué tiene que ver Jesús con eso, no? Y Jesús le dice, ¿qué es contigo, mujer, si mi tiempo no ha llegado todavía? Y como si no hubiera oído la Virgen, le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Pues Él dijo que no ya. Y encima de eso, el que dijo que no, digo, échenle agua a estas vasijas. Ustedes se dan cuenta, es el diálogo más incoherente que ustedes puedan leer en las Escrituras. No hay nada más incoherente, no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque es un diálogo sobrenatural. María y Jesús sabían de qué estaban hablando, pero nosotros nos quedamos completamente locos porque no coordina una frase con la otra. No, usted no acaba de decir que no, ¿y por qué dice que sí? ¿Y cómo así que el agua? Si usted dijo que no era el tiempo. Bueno, todo está al contrario del orden natural, nada que ver. Es un diálogo sobrenatural. Pero de las cosas importantes de ese diálogo que uno pudiera sacar de ahí, exégesis tras exégesis, es que Jesús dice, no es mi tiempo todavía. Eso nos enseña a nosotros que Dios tiene un plan, y es un plan perfecto que se da en el momento indicado, a la hora indicada, por la razón perfecta, y esa es nuestra vida. Mire que aún los demonios hablan con ese lenguaje. ¿Ustedes se acuerdan de pasajes donde un endemoniado se viene gritándole a Jesús y le dice, ¿por qué tenías que venir? No es el tiempo todavía, dicen los demonios, ¿no? Entonces ellos también están metidos en un lapso de tiempo, pero es un tiempo demoníaco.
O sea, es el tiempo que esos demonios tienen para acabar con esa criatura que tienen poseída. Y llega el Señor y les interrumpe el flujo de ese destino en que tenían marcada esa persona que estaba maldita hasta el momento que Jesús la liberó. Pero para los demonios, esta ya era una víctima que era de ellos y la iban a destruir. Entonces el que llegue el Mesías les interrumpe el orden de las cosas. Y dicen, no es el tiempo todavía. O sea que él no podía llegar a interrumpirlos. Esto nos debe enseñar a nosotros algo muy importante. Si nosotros somos fieles a Dios y caminamos recto con Él, podemos decir que todo lo que ocurre en nuestra vida es voluntad de Dios. Por eso hablábamos antes de que a veces nuestro sufrimiento es voluntad de Dios. Por eso San Pedro dice, cuando ustedes sufren por ser ladrones, criminales o por haber hecho algo malo, ese sufrimiento es un castigo que se merecen por su desobediencia. Pero cuando sufren por ser cristianos y sufren simplemente porque es voluntad de Dios que vivan ese sufrimiento, denle gracias a Dios porque en eso se glorifica el Señor en nuestra miseria y debilidad. Eso es lo que le dice a San Pablo después de que le pide 3 veces que le quite ese aguijón de la carne. El Señor no se lo quitó y le dijo, yo me glorifico en tu debilidad, mi gracia te basta. Eso es increíble porque eso quiere decir, si yo estoy sufriendo cualquier tribulación, cualquier dificultad en esta vida, y yo soy un hijo de Dios que busca siempre vivir en obediencia con Él, entonces sé que ese sufrimiento es voluntad de Dios y es para mi santificación, para mi purificación y para la edificación de todos los que Dios confía en mi vida, que están directamente influenciados por mí. Como la familia, como los amigos, como tanta gente que está al lado nuestro y se impacta por todo lo que nos pasa a nosotros. Entonces a veces es como ocurre de que de repente en una familia la madre se enferma y es una madre buena, pero la enfermedad que le llega a la madre es para santificar a sus hijos, santificar la familia. Y de repente con la enfermedad de la madre despierta 1 o 2 que quizás se hubieran podido perder. Y es esa enfermedad la que rescata a los demás. Y uno diría, pero qué crueldad y ese sufrimiento de esa pobre madre. Pero eso es un pensamiento humano. Por eso Jesús reprendió a Pedro cuando Pedro le pidió que no se dejase crucificar. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, tú piensas como un hombre. Eso es lo que estamos hablando de cómo piensa un hombre. Un hombre diría, pero no es justo que la madre se enferme para que se conviertan los zánganos estos que no quieren a Dios, ¿no? Eso es lo que es el pensamiento humano. Pero Dios no piensa así. Dios trae el sufrimiento en nuestra vida como una oblación o un sacrificio, por medio del cual repara, sana, libera. Y es increíble lo que es el dolor, el sufrimiento, todas las pruebas de esta vida, cuando son por el bien de aquellos que aman al Señor y de aquellos que aman a Dios. Entre más amamos a Dios, más beneficios para la iglesia, porque Dios nos utiliza a todos como instrumentos de salvación. Y cada uno de nosotros somos instrumentos de salvación para la humanidad. Ustedes saben que está claro que nosotros hemos sido predestinados. Esta es una palabra que a mucha gente le cuesta, porque dentro del protestantismo esto para ellos es como una herejía. Pero la verdad es que el mismo San Pablo lo confirma. Nosotros somos un pueblo que ha sido separado, puesto en orden como pueblo escogido y predestinado. Por eso Jesús, antes de su pasión, le dice al Padre, Padre, ninguno de los que me has dado se ha perdido, excepto el hijo de la perdición. Y con eso está diciendo que ya se le había sido dado a Jesús un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Ahora, el cuidado que debemos tener con esto es que eso no nos hace
a nosotros superiores a nadie. Por el contrario, eso nos hace a nosotros responsables de toda la humanidad, por el hecho de yo estar con esta corona que Dios me ha puesto como soldado de su iglesia, con esta responsabilidad. Tiene que haber en mi conciencia una necesidad enorme de proteger las almas. Hay un ejemplo muy humano paralelo a esto. Ustedes saben que Jesús usa parábolas para todo. En este caso, un ejército humano. Cada país tiene su ejército. Los militares están encargados de la seguridad de la nación. Pero tanto los militares como los civiles tienen los mismos derechos ciudadanos. Son ciudadanos de ese país. La diferencia es que el ejército tiene la responsabilidad de proteger el país. Pues piénselo a nivel espiritual. Nosotros somos el ejército de Dios y estamos encargados de defender todas las almas de toda la humanidad, porque somos el ejército de Dios que protege las almas del demonio. Por eso, cuando nosotros verdaderamente tenemos ese fuego encendido que nos ha sido concedido por el bautismo, entonces por donde vamos los demonios huyen, no resisten nuestra presencia. Hablábamos del agua bendita. El agua bendita la esparce y huyen los demonios. ¿Se pueden imaginar cuando nosotros somos fieles a Dios? El fuego que llevamos no lo resisten legiones enteras de demonios, huyen porque se queman con nuestra presencia. Así es, y no lo vayan a dudar ni un instante, porque esa es la verdad. Esos somos nosotros. Por eso cuando se dice Jesús está vivo, hay que entender eso. Jesús está vivo en mí y en todas partes. Es un Dios omnipresente, pero especialmente está vivo en mi corazón por el bautismo. Y yo debo vivir a la altura de ese fuego. Qué importante que es eso. Piense bien y mírese con sinceridad. ¿Usted cree que usted está incendiando todo lo que lo rodea con ese amor de Dios? ¿Usted es el que procura incendios por donde pasa? ¿Usted es ese? Porque si no lo es, pues prepárese para incendiar todo porque no le queda mucho tiempo. Ustedes saben que nuestra llamada puede ser hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay algo muy importante sobre el tiempo. El tiempo no nos pertenece a nosotros. Porque si tuviéramos tiempo, sabríamos cuánto tenemos. Usted sabe que la forma de saber cuánto tiempo tiene uno es cuando sabe cuánto tiempo tiene. Porque lo contrario, ¿cómo sabe si tiene tiempo si no sabe cuánto tiempo tiene? Pues no. Por lo tanto, hoy ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, tengo 20 días. No, ninguno. Ninguno puede decir, tengo una hora más. Ni siquiera eso. O sea, ¿se pueden imaginar lo vulnerable, lo frágil que es nuestra vida? Así de frágil es, que nadie se puede parar a decir que está seguro que va a estar vivo a las 3 de la tarde de hoy. Así de frágil es nuestra vida. Usted se levanta y dice eso y a lo mejor no llega a las 3, porque de pronto el Señor le da una buena lección para enseñarle. El tiempo no es nuestro. Por eso, todos los días cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que hay que hacer es gracias Señor por un nuevo día. Y a medida que pasa el día, no olvidarse de que estamos en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y por lo tanto, ¿cuándo debemos estar preparados para encontrar a Jesús? Ya, en este momento. No tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, este es el momento para estar preparados. No hay otro momento, no existe, no puede existir. Hay mucha gente que habla de que yo conozco mucha gente a través de las misiones y regreso por ahí cada año, 2 años a los lugares por donde paso, por todo el mundo donde viajo. Y le pregunto a la gente que ya conozco, ¿cómo vas? Y algunos dicen, ahí voy, ¿no? Y yo, ahí va. Dice, ¿cómo así? Dice, pues
ya fornico un poco menos, ya robo un poco menos, ya miento un poco menos, ahí voy, no, sí, yo, ahí va para el infierno. Ahí va para el infierno, porque eso no es, ahí voy, no es lo que le vamos a decir al Señor cuando aparezcamos al frente de Él y el Señor nos mire y diga, ahí va. No, es que es ahora, es hoy, es en este momento. Nosotros no podemos poner nuestra conversión en pausa y empezar a considerar. ¿Ustedes se dan cuenta que vivimos en una civilización del proceso? Toda la psicología moderna es un proceso. ¿Usted quiere dejar de fumar? Bueno, vamos a entrar en un proceso. Son 7 pasos. Y el hombre, el fumador feliz. Claro, en el primer paso me puedo fumar 20 cigarrillos, ¿no? En el segundo 18 y así voy. Y en el quinto tengo una caída y me fumo 100, ¿no? Entonces me perdonan y me vuelven a empezar desde el paso número 1 porque es un proceso. Y no podemos violentar a la gente y no podemos acosarlos. Y tenemos que tener cuidado de sus sentimientos, tenemos que tener cuidado de todo su ser. Su mente se puede atrofiar si los empujamos muy duro. Esa es la psicología moderna, esa es la ciencia humana, eso es lo que esta civilización enseña, el proceso. Eso es mentiras total, porque como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados que el Señor ya viene. Y eso antes de que apareciera la vida pública de Jesús. ¿Se imaginan hoy? Cuando ya se nos ha sido dado el Espíritu de Dios y tenemos la plenitud de la verdad en nuestro corazón y sabemos que no podemos vivir en pecado mortal. Por eso el hacha tiene que estar puesta sobre la raíz y el pecado hay que cortarlo de raíz y no se puede tener ninguna consideración con eso porque el pecado es un amante malo, Nosotros nos enamoramos del pecado y sabemos que nos va a hacer daño, que nos va a destruir y sin embargo lo amamos. Ustedes han visto esas mujeres que tienen amantes malos y aparecen con un ojo morado así y toda la familia, por fin vas a entender, te dijimos que ese hombre era malo y ya lo deja, pero apenas se le quita el morado, ¿para dónde se va? De regreso a que le den otro golpe, ¿cierto? Porque es el amante malo, que le pega, que le hace daño, pero lo busca cada vez que se sana del golpe. Y ese es el pecado, así es el pecado, un amante malo, tenemos que cortarlo. ¿Cómo se deja un amante malo? Hay que cortarle todo. Si nos toca irnos de la ciudad, nos toca. Si toca cortar todos los amigos que tenemos, los cortamos. Todo hay que cortarlo con tal de dejar el amante malo, porque el amante malo nos va a estar buscando. Son obsesivos, así son. El pecado es obsesivo. Además, si son pecados de la carne, la impureza es el más obsesivo de todos. Porque como dice San Pablo, es un pecado que está dentro de nosotros. Es el peor de todos. Por eso Santa Teresa de Ávila hablaba de que la más grande abundancia de condenación eternas es la impureza, de lo que hay más gente condenada. Ahora, todos sabemos que nosotros somos seres sexuales y que por naturaleza tenemos una sexualidad despierta porque estamos todavía en la carne. Pero al mismo tiempo, el Señor nos da por medio de su Espíritu la capacidad de elevarnos por encima de las pasiones y debilidades de la carne. Eso muchos podrán testificar sobre eso, de que sí se le pueden poner riendas a la carne. Eso lo podemos testificar. Eso quiere decir lo que estábamos hablando antes cuando decíamos, el Evangelio todo está enfocado en el Espíritu, que quiere decir nosotros debemos superar nuestra naturaleza material y temporal a través de la fuerza que tiene el Espíritu Santo, que nos enseña a colocarle riendas a esta naturaleza temporal para que el Espíritu pueda alimentarse y crecer, fortalecerse, llenarse de luz y elevarse al final de esta vida a las alturas de Dios. Porque ¿cuáles son las alas del alma?
Las alas del alma es el crecimiento espiritual. ¿Y cómo se logra el crecimiento espiritual? Con el cambio del corazón, la conversión del corazón. Es el crecimiento espiritual. Cuando yo puedo mirar la gente, la miro así, digo, a mí verdaderamente me importa que todos estos se salven. Este es un momento de cambio. ¿Cuántas veces no ha estado usted entre las multitudes y jamás le ha importado si se salvan o se condenan? Ahí están, ¿no? Pero, ¿cuándo ha estado usted entre la multitud y en el corazón ha sentido que todos se salven, Señor? Ten misericordia de todos estos, todos los que están acá, que todos nos salvemos. ¿Usted se imagina el cambio de corazón que eso significa? Si yo estoy acá y a mí verdaderamente me importa que todos ustedes se salven, que todos ustedes entren al reino, que yo me sueñe con verlos a ustedes en la ciudad de luz y diga, qué bueno sería que esta misma reunión que tenemos acá, la podemos mirar desde la ciudad de luz un día y decir, ¿te acuerdas? Allá estábamos. Y esto queda en el eterno presente de Dios, porque estos son momentos perfectos. Cada que glorificamos a Dios con una acción natural, estamos estableciendo esa acción natural en la eternidad y queda en el eterno presente de Dios como una acción sobrenatural, porque el Espíritu de Dios estuvo presente e inmortalizó todo lo que naturalmente hicimos. Es lo que estamos haciendo acá. Por una vía natural estamos dentro de una dimensión sobrenatural y por lo tanto todo lo que sentimos acá en nuestros corazones, todo lo que estamos viendo, viviendo, sintiendo, está establecido en la eternidad. Ya está marcado. Es un momento perfecto en nuestra vida. Por eso los momentos más importantes de nuestra vida, ¿cuáles son? La oración. Cuando estamos en oración sincera, eso queda en la eternidad. La caridad, cuando estamos amando y dándonos, eso es eterno, eso queda marcado, eso queda en el eterno presente de Dios. Perdonar es un acto inmenso, perdonar. Se establece eternamente cada perdón. Cuando nosotros tenemos un deseo inmenso por hacer el bien, deseamos, como lo que acabo de decir, yo quiero que todos los que están acá, los que estamos acá, nos salvemos y podamos entrar a la gloria del Señor. Ese es un momento perfecto. Si eso sale de mi corazón, si eso lo siento en mi alma, si ese es mi deseo sincero, eso queda eternamente plasmado. Y nosotros debemos estar plasmando nuestra vida en cada paso que damos. Y así eternizamos nuestro peregrinar. Y eso es lo que Dios quiere, que caminemos como seres eternos, no como simples seres mortales, racionales, llenos del miedo de la carne y de la sangre, sino que estemos completamente sumergidos en nuestra realidad eterna. Qué lindo que es, qué diferente que es un cristiano que camina con los pasos de la eternidad. Qué diferente que es. Un cristiano que camina con pasos mortales es un cristiano miserable que no tiene gozo ni tiene paz y mucho menos esperanza. Pero el que camina con pasos firmes de la esperanza de Dios es un cristiano que lleva pasos eternos. Voy a terminar con una lectura de la palabra y el Señor nos lleva de nuevo a Corintios, pero la primera carta. Voy a leerles a ustedes del capítulo 9, desde el versículo 24, necesidad de la lucha ascética. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos sin duda corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal modo que lo alcancéis. Los que compiten se abstienen de todo, y ellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros en cambio una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, lucho no como quien golpea al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, quede yo descalificado. Palabra de Dios.
Y qué importante que es eso. Precisamente Jesús está vivo en nuestra vida. Quiere decir, lo que yo hablo es lo que hago. Yo camino lo que digo. Y esto debe estar claro porque Jesús no puede estar vivo en mi corazón si yo digo una cosa y hago otra. Como decía Jesús en la advertencia a sus apóstoles, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Y esto es lo que no queremos que Jesús diga de nosotros. Amén. Tu mi hai amato, come tu sai amare, perché ho perso il mio sguardo nella tua immensità. Se tu mi chiedessi chi sono, non direi